¿Cómo vivir como cristiano? Episodio 4. Crecer en la santificación. Se puede decir con seguridad que el interés más grande que tenían los apóstoles por quienes estaban bajo su cuidado era que vivieran vidas santas. Como lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 5:23, 1 de Pedro 1:15 y 1 de Juan 1 del 5 al 6. La santificación es tan crucial que quienes profesan ser creyentes y no tienen interés por ella revelan el peligroso estado de sus almas, pues sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Por lo tanto, aprender a vivir una vida santificada debe ser una prioridad principal para el cristiano. ¿Cómo somos santificados? En primer lugar, debemos conocer y confiar en el Dios Trino que salva a las personas del pecado. La santificación es, de manera muy simple, crecer a la semejanza de nuestro Dios y Padre. Al conformarnos a la imagen de Cristo, inevitablemente nos volvemos más como Dios. Se comienza confiando en la obra de Cristo en la cruz, por medio de la cual su pueblo es salvado y capacitado para ser santificado. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, avivándonos, dándonos un corazón para las cosas de Dios, aplicando la palabra de Dios a nuestros corazones y produciendo su fruto en nuestras vidas. Sin el Dios Trino, todos nos abandonaríamos a nuestro estado natural, muertos en nuestros delitos y pecados, en las garras de un enemigo trino, Satanás, el mundo y el pecado que mora dentro de nosotros. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 2. En segundo lugar, debemos confiar en que lo que Dios nos ha dado en su palabra y específicamente en los 10 mandamientos, donde hallamos lo que necesitamos saber sobre la santidad. La Biblia dice que debemos arrepentirnos y que debemos obedecer. Nos enseña lo que debemos dejar de hacer, pensar, sentir, y lo que debemos comenzar a hacer, pensar y sentir, como se encuentra en Isaías capítulo 1 del verso 16 al 17, Romanos 13:12 y Efesios capítulo 4, 22 y 24. En tercer lugar, debemos tener la seguridad de que Dios ha dado todo el poder necesario para que la santificación tenga lugar en la vida de sus hijos. En Efesios capítulo 1 del verso 16 al 20, Pablo oraba para que pudieran conocer a Dios, para que tuvieran esperanza, para que conocieran las riquezas de la gloria de su herencia y para que conocieran la superinminente grandeza del poder que obra a favor de los creyentes. Luego pasa a explicar que este gran poder es el mismo por medio del cual Jesús fue levantado entre los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 20. En cuarto lugar, debemos guardarnos de dos grandes errores en cuanto a la santificación: el legalismo y el liberalismo. El legalismo procura añadir el mérito de nuestras obras a Cristo y la sabiduría de nuestras reglas a la palabra de Dios. Pero al hacerlo pierde a Cristo, la libertad, la esperanza, la obediencia, la gracia y el amor. Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 7. El liberalismo convierte nuestra libertad en Cristo en una oportunidad para el pecado, dando lugar a la inmoralidad sexual, el culto falso, conflictos en las relaciones y falta de dominio propio. Gálatas capítulo 5, versículo 13 y versículos 19 al 21. Finalmente, debemos crucificar nuestra carne y vivir en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 24 al 25. Crucificar la carne es alejarse del pecado y desarrollar un odio más y más grande por el mismo.
El pecado no procura otra cosa que no sea destruir cualquier semejanza a Cristo. Por lo tanto, el arrepentimiento es una gracia continua, siempre confesando, orando por perdón y volviéndonos del pecado. Vivir en el Espíritu es crecer en santidad, es ser más y más como Cristo. El fruto del Espíritu es totalmente opuesto a las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. El amor exterminaría el adulterio, el odio, la contienda y la envidia. La templanza es un arma poderosa contra la impureza, la borrachera y las orgías, la mansedumbre contra el homicidio, la paz contra las sediciones y la bondad contra la ira. Estas son gracias que no se originan en el corazón humano, son una consecuencia directa del Espíritu que mora en nosotros. Los cristianos reciben la gracia y, sin embargo, son completamente responsables de obedecer el mandamiento de confiar en el Señor y hacer uso de los medios de gracia para que ese fruto se produzca abundantemente en nuestras vidas. De esta manera, podemos entender la necesidad extrema que tenemos del Dios Trino, su santa palabra y su mano poderosa, para que nos guíe en la gracia de la santificación, manteniéndonos lejos de las piedras del legalismo y del precipicio del liberalismo. Todo para la gloria de Dios. En el próximo episodio, tener seguridad y perseverar.